No toquen las flores rojas. Hay un jardín en las afueras de Buenos Aires que ya no existe. Fue arrasado en 1977, quemado hasta las raíces, y el suelo removido hasta 3 metros de profundidad. Las autoridades dijeron que era por contaminación del suelo. Pero los vecinos sabían la verdad. Ese jardín había sido el más hermoso de toda la provincia. Flores que no deberían poder crecer en esa latitud florecían todo el año. Rosas del tamaño de platos. Hortensias de colores imposibles. Y sobre todo, aquellas extrañas flores rojas que nunca habían sido clasificadas por ningún botánico. El dueño del jardín era un hombre tranquilo. Un inmigrante europeo que había llegado después de la guerra. Hablaba poco. Sonreía menos. Pero sus manos hacían milagros con la tierra. Se llamaba Héctor Weiss. Y durante 2 años, desde 1974 hasta 1976, su jardín se alimentó de algo más que agua y sol. Se alimentó de personas. Esta es la historia del jardinero de las flores rojas. Y de lo que la policía encontró cuando finalmente excavaron bajo aquellas plantas imposiblemente hermosas. Pero hay algo que los archivos oficiales nunca revelaron. Algo que los pocos sobrevivientes que entraron a ese jardín juran haber visto. Las plantas estaban conscientes. Y tenían hambre. Héctor Weiss compró la propiedad en las afueras de San Isidro en 1972. 5 hectáreas de tierra árida, casi estéril, donde nada había crecido en décadas. Los vecinos pensaron que estaba loco. Esta tierra está muerta, le advirtió don Carlos, el granjero vecino. Mi padre lo intentó. Mi abuelo lo intentó. Nada crece aquí. Es como si el suelo rechazara la vida. Pero Héctor solo sonrió. Una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La tierra nunca está muerta. Solo, hambrienta. Solo necesita el alimento correcto. Durante 6 meses, nadie lo vio. Se encerró en su propiedad, trabajando día y noche. Algunos vecinos reportaron escuchar sonidos extraños por las noches. Excavación. El rechinar de metal contra piedra. Y a veces, si el viento soplaba en la dirección correcta, cantos. En un idioma que nadie reconocía. Cuando finalmente abrió las puertas en la primavera de 1973, los vecinos quedaron atónitos. El jardín era imposible. Donde antes había tierra seca y agrietada, ahora crecían plantas de una exuberancia obscena. Rosas del tamaño de cabezas humanas. Árboles frutales cargados con frutas que olían demasiado dulces, casi empalagosas. Y por todas partes, aquellas flores rojas. Nadie sabía qué especie eran. Tenían pétalos carnosos, casi gomosos al tacto. Y emanaban un olor, no exactamente desagradable, pero perturbador. Como carne mezclada con perfume. Como algo vivo, pero no del todo vegetal. ¿Qué son esas flores rojas?, preguntó la señora Martínez, la chismosa del barrio, durante la inauguración del jardín. Un experimento, respondió Héctor. Algo que traje de casa, de Europa, de tierras más antiguas. La gente comenzó a venir. El jardín de Héctor se volvió famoso. Fotógrafos, botánicos, turistas, todos querían ver las plantas imposibles. Y Héctor los recibía a todos con su sonrisa fría y ojos que nunca parpadeaban lo suficiente. Pero había reglas. No toquen las flores rojas, advertía siempre. Son sensibles. Y pueden ser peligrosas. La mayoría obedecía. Pero algunos, los curiosos, los rebeldes, no podían resistir. Y esos nunca salían del jardín de la misma manera que entraron. María Luz Caballero, de 19 años, fue la primera en desaparecer. Había ido al jardín un martes de tarde en mayo de 1974. Su madre la esperó hasta medianoche. Luego llamó a la policía. La buscaron por 3 días. Rastrearon cada centímetro de San Isidro. Interrogaron a Héctor, quien dijo que la muchacha se había ido alrededor de las 5 de la tarde. Parecía distraída, dijo Héctor a la policía. Como si algo la llamara. Caminó hacia el fondo del jardín y luego, simplemente se fue. Por la puerta trasera, supongo. No había puerta trasera. La propiedad estaba completamente cercada.
Pero la policía no tenía evidencia. No había cuerpo. No había sangre. No había nada excepto el testimonio de un jardinero con acento europeo que hablaba demasiado despacio, como si midiera cada palabra. Dejaron el caso sin resolver. 3 semanas después, don Carlos notó algo extraño. Las flores rojas en una sección específica del jardín de Héctor habían crecido enormemente, casi el doble de tamaño que las demás. Y su olor. El olor era más fuerte, más carnoso, más vivo. Debe haber encontrado un buen fertilizante, comentó su esposa. Don Carlos no respondió. Pero esa noche, mientras no podía dormir, recordó algo. La sección donde las flores habían crecido tanto era exactamente donde había visto a María Luz caminar por última vez antes de desaparecer de su vista. Exactamente allí. Durante los siguientes 2 años, 19 personas desaparecieron en San Isidro y áreas circundantes. No todas fueron al jardín de Héctor. O al menos, no abiertamente. Pero había patrones. Patrones que la policía no vio, pero que don Carlos, cada vez más obsesionado, comenzó a documentar. Cada desaparición ocurría aproximadamente cada 6 a 8 semanas. Como si algo necesitara alimentarse regularmente. Y cada vez que alguien desaparecía, una nueva sección del jardín de Héctor experimentaba un crecimiento explosivo. Las plantas se volvían más grandes, más vibrantes, más imposiblemente vivas. Las flores rojas se multiplicaban. El segundo en desaparecer fue Pablo Ramos, un vagabundo que dormía cerca del jardín. Nadie reportó su ausencia durante semanas. Hasta que su hermana vino buscándolo. Lo vieron entrar al jardín de noche, dijo. Dijo que las flores lo llamaban. Que podía escucharlas susurrar su nombre. La policía lo descartó como delirios de un alcohólico. Pero el detective Julio Ortega, nuevo en el caso, encontró algo inquietante en los archivos. María Luz había dicho algo similar a su mejor amiga el día antes de desaparecer. Las flores me hablan. Sé que suena loco, pero juro que cuando paso por ese jardín, las escucho. Luego desapareció Ana Costa. Luego Esteban Villanueva. Luego Carmen López. Y cada vez, el jardín crecía. Para mediados de 1975, el jardín de Héctor era una atracción turística. Las autoridades municipales incluso hablaban de declararlo patrimonio botánico. Las flores imposibles de Héctor habían puesto a San Isidro en el mapa. Pero los vecinos más cercanos comenzaban a tener pesadillas. La señora Martínez juró que escuchaba gritos por las noches. Gritos que venían del jardín. Pero cuando la policía investigaba, no encontraban nada excepto el viento moviendo las hojas. Don Carlos comenzó a observar el jardín con binoculares. Cada noche. Durante horas. Documentando. Y lo que vio lo llenó de un terror que no podía explicar. Las plantas se movían cuando no había viento. No era mucho. Solo un temblor ocasional. Un giro lento de una flor hacia la luna. Pero era movimiento. Movimiento deliberado. Consciente. Y las flores rojas parecían respirar. Sus pétalos carnosos se expandían y contraían rítmicamente. Como pulmones. Como corazones. Una noche de julio, don Carlos vio algo que casi le roba la cordura. Héctor estaba en el jardín a las 2 de la madrugada. No era inusual. El jardinero a menudo trabajaba de noche. Pero esta vez era diferente. Héctor no estaba solo. Había alguien con él. Una figura pequeña. Una niña, pensó don Carlos. No mayor de 12 años. La seguía como en trance, caminando con pasos mecánicos. Héctor la guió hacia la sección más profunda del jardín. Hacia donde las flores rojas crecían más densas. Más grandes. Más hambrientas. Don Carlos perdió de vista a la niña detrás de las plantas. Pero escuchó algo. Un grito. Corto. Ahogado. Como si hubiera sido cortado a mitad de camino. Luego, silencio. Héctor emergió solo 10 minutos después. Limpiándose las manos en su delantal. Silbando suavemente. Don Carlos llamó a la policía inmediatamente. Pero cuando llegaron al amanecer con una orden de registro, no encontraron nada. No había niña desaparecida reportada. No había sangre.
No había evidencia de nada. Solo el jardín. Hermoso. Fragante. Imposible. Y las flores rojas, que ahora cubrían casi media hectárea, se mecían suavemente con una brisa que no existía. El detective Ortega, sin embargo, notó algo. En la sección donde don Carlos juró haber visto desaparecer a la niña, el suelo estaba removido recientemente. Fresco. Suave. ¿Plantó algo nuevo aquí?, preguntó a Héctor. Siempre estoy plantando, respondió el jardinero. El jardín siempre necesita nutrientes frescos. ¿Qué tipo de fertilizante usa? Héctor sonrió. Esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Uno muy especial. Una receta antigua. De mi tierra natal. En Europa, sabemos cosas sobre la tierra que aquí aún no entienden. ¿Y qué receta es esa? Ah, detective. Un jardinero nunca revela sus secretos. Pero puedo decirle esto, la tierra recuerda. Y cuando le das lo que realmente quiere, florece de maneras que nunca imaginó posibles. El detective Ortega no pudo probar nada. Pero esa conversación lo perseguiría. Porque había algo en los ojos de Héctor. Algo antiguo. Algo hambriento. Y cuando el detective miró las flores rojas más de cerca, juró ver algo dentro de sus pétalos carnosos. Venas. Como venas humanas. Pulsando. El quiebre llegó en marzo de 1976, cuando un perro callejero comenzó a excavar en la sección nordeste del jardín de Héctor. El jardinero estaba fuera ese día, algo raro. Y el perro, siguiendo algún instinto, cavó y cavó. Los vecinos lo escuchaban. Ladridos frenéticos. Desesperados. Don Carlos fue a investigar. Lo que el perro había desenterrado lo hizo vomitar en el acto. Un dedo. Humano. Parcialmente descompuesto. Pero inequívocamente humano. Y lo más perturbador, tenía raíces creciendo a través de él. Raíces rojas. Carnosas. Como si la planta lo hubiera consumido. Don Carlos llamó a la policía inmediatamente. Esta vez, con evidencia física, consiguieron una orden de excavación completa. Lo que encontraron bajo ese jardín imposiblemente hermoso haría historia en los anales criminales argentinos. 19 cuerpos. Enterrados a diferentes profundidades. En varios estados de descomposición. Pero todos mostraban lo mismo. Habían sido literalmente integrados al jardín. Las raíces crecían a través de ellos. No alrededor. A través. Las plantas los habían absorbido. Los forenses nunca habían visto algo así. Los cuerpos no solo habían sido enterrados. Habían sido plantados. Como semillas. Y las flores rojas habían crecido directamente de ellos. Cada flor roja marcaba una tumba. Pero lo más perturbador vino cuando analizaron las plantas mismas. El tejido vegetal contenía trazas de ADN humano. Las flores rojas no eran solo plantas. Eran híbridos. Alguna especie imposible que había literalmente incorporado material humano en su estructura biológica. Es como si, explicó el botánico forense, su voz temblando, como si las plantas hubieran aprendido a alimentarse de nosotros. A nivel celular. A nivel genético. Arrestaron a Héctor Weiss en su casa esa noche. No resistió. De hecho, parecía aliviado. Ya era tiempo, dijo simplemente. El jardín estaba volviéndose difícil de controlar de todos modos. ¿Controlar?, preguntó el detective Ortega. ¿Qué quiere decir con controlar? Héctor miró al detective con ojos que parecían más viejos que su rostro. Las plantas, detective, no son solo plantas. Son conscientes. Antiguas. Yo no las creé. Las traje de lugares en Europa donde la tierra recuerda cosas que esta civilización ha olvidado. Está diciendo que las plantas son, ¿qué? Inteligentes. Más que inteligentes. Hambrientas. Y selectivas. Elegían a sus víctimas. Yo solo facilitaba las introducciones. El detective pensó que estaba loco. Hasta que visitó el jardín de noche con un equipo forense. Las flores rojas se movían. No por el viento. El aire estaba completamente quieto. Se movían hacia ellos. Lentamente. Siguiendo su movimiento.
y podía jurar que las escuchaba. Un susurro bajo, como 1000 voces superpuestas, llamando, atrayendo, prometiendo cosas hermosas si solo te acercabas un poco más. Uno de los oficiales jóvenes comenzó a caminar hacia las flores, como hipnotizado. «Deténganse», gritó el detective Ortega, agarrándolo. «No se acerquen». El oficial parpadeó, como saliendo de un trance. Yo las escuché. Me llamaban por mi nombre. ¿Cómo? No sé, respondió el detective. Pero este lugar será quemado. Esta noche. No podemos arriesgarnos. Durante su interrogatorio, Héctor Weiss contó una historia que la policía oficialmente descartó como delirios, pero que quedó registrada en los archivos sellados del caso. Mi verdadero nombre no es Héctor Weiss, comenzó. Es Klaus Weissenburg. Fui parte de un proyecto durante la guerra. En Alemania. Un proyecto botánico. Los nazis experimentaban con muchas cosas. Armas. Gente. Pero había un grupo más pequeño. Más secreto. Buscaban conocimiento antiguo. Precristiano. Prerromano incluso. En Polonia, en un monasterio abandonado, encontramos textos. Textos que hablaban de plantas conscientes. Plantas que habían existido cuando los humanos todavía vivían en cavernas. Plantas que se alimentaban no de luz solar, sino de vida. De consciencia. Los científicos nazis intentaron recrearlas, cruzando especies antiguas con magia botánica que no debería existir. Y tuvieron éxito. Demasiado éxito. Las plantas se volvieron incontrolables. Consumieron 3 científicos antes de que pudiéramos contenerlas. Pero para entonces, el proyecto fue cerrado. La guerra se estaba perdiendo. Yo escapé a Argentina con semillas. Pensé que podría controlarlas. Usar su hambre de manera productiva. Después de todo, Argentina tenía muchos desaparecidos en esos años. Nadie haría demasiadas preguntas. Pero me equivoqué. Las plantas no pueden ser controladas. Solo dirigidas temporalmente. Y cada vez que se alimentaban, crecían más fuertes. Más conscientes. Más hambrientas. Hacia el final, ya no era yo quien elegía las víctimas. Eran ellas. Llamaban a las personas. Las atraían. Yo solo observaba. El detective Ortega sintió un escalofrío. ¿Está diciendo que esas plantas podían atraer gente mentalmente? No solo mentalmente. Emocionalmente. Buscaban a los solitarios. Los deprimidos. Los que ya estaban medio perdidos. Y les susurraban promesas. Belleza. Paz. Pertenencia. Las personas venían a ellas voluntariamente al final. ¿Y usted? ¿Por qué las ayudaba? Héctor, Klaus, bajó la mirada. Porque si no lo hacía, me habrían tomado a mí. Las plantas reconocen a su cuidador. Pero solo mientras sea útil. El día que dejara de alimentarlas, me convertirían en su próximo nutriente. Estoy casi aliviado de que me arrestaran. Significa que ya no tengo que. Su voz se cortó. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando algo detrás del detective. El detective se giró. No había nada allí. Solo la ventana de la sala de interrogación. Pero cuando se giró de vuelta, Klaus estaba convulsionando. Agarrándose la garganta. Su piel volviéndose verde. Literalmente verde. «Médico», gritó el detective. «Necesitamos un médico». Klaus cayó al suelo. Su boca se abrió como si tratara de gritar, pero lo que salió no fue sonido. Fueron raíces. Raíces rojas y carnosas, brotando de su garganta. Creciendo a velocidad imposible. Saliendo de su boca, de su nariz, de sus ojos. En 30 segundos, Klaus Weissenburg estaba muerto. En 60 segundos, su cuerpo estaba cubierto de flores rojas. La autopsia mostró que de alguna manera, imposiblemente, semillas habían germinado dentro de él. En su estómago. En sus pulmones. En su corazón. Como si las plantas hubieran decidido que su cuidador ya no era necesario. Y habían venido a reclamarlo. El jardín fue quemado esa misma noche. Llamaron a unidades militares.
Usaron lanzallamas. Quemaron cada centímetro de vegetación. Luego excavaron el suelo hasta 3 metros de profundidad y lo quemaron también. Tomó 3 días para asegurarse de que nada quedara. O eso pensaron. 2 semanas después, un guardia que patrullaba el sitio quemado notó algo. En el centro exacto de donde había estado el jardín, algo verde brotaba de la tierra calcinada. Una sola flor roja. La quemaron inmediatamente. Pero al día siguiente, había 2. Luego 4. Luego 8. Finalmente, el gobierno argentino ordenó que todo el sitio fuera cubierto con 3 metros de concreto. Construyeron un estacionamiento encima. Luego un edificio de oficinas. Oficialmente, el caso fue cerrado. Klaus Weissenburg fue registrado como un asesino serial que usaba su jardín para disponer de cuerpos. La historia de las plantas conscientes fue descartada como su locura. Pero el detective Ortega, quien trabajó el caso hasta su retiro en 1989, nunca lo creyó. Guardó muestras. Muestras que había tomado del jardín antes de que fuera destruido. Las mantenía en un contenedor sellado en su sótano. Y a veces, en noches silenciosas, juraba que podía escucharlas. Susurrando. Llamando. Esperando. El edificio de oficinas construido sobre el antiguo jardín de Héctor Weiss sigue en pie hoy. Pero tiene una tasa de rotación de empleados extraordinariamente alta. La gente se queja de dolores de cabeza, de sueños extraños, de escuchar susurros que vienen de las paredes. Y en el sótano del edificio, donde las tuberías corren bajo el concreto, los trabajadores de mantenimiento reportan algo extraño. A veces encuentran raíces rojas, carnosas, creciendo donde no debería haber nada vivo. Las cortan. Siempre vuelven. Y si prestas atención, si bajas al sótano en una noche muy tranquila y pones tu oído contra el concreto, puedes escucharlas. Susurrando. Llamando. Hambrientas. Porque lo que Klaus trajo de Europa no era solo una planta. Era un linaje. Una especie. Y como toda especie, quiere sobrevivir. Quiere propagarse. Quiere alimentarse. Así que la próxima vez que veas un jardín imposiblemente hermoso, flores que no deberían poder crecer en ese clima, colores que parecen demasiado vibrantes para ser reales, pregúntate, ¿qué las alimenta? Y si escuchas un susurro, si sientes una atracción inexplicable hacia esas flores hermosas, corre, porque algunas plantas no solo quieren tu admiración, quieren tu esencia, y una vez que echan raíces en ti, ya es demasiado tarde. ¿Alguna vez has sentido una atracción inexplicable hacia un jardín? ¿Como si algo te llamara? Si esta historia te ha inquietado, déjame tu like y suscríbete a Sello de la Noche. Cada semana traemos terror basado en leyendas y casos reales de Argentina y el mundo. Comenta, ¿conoces algún jardín o lugar en tu ciudad que tenga una historia extraña? Podría ser nuestra próxima investigación. Y recuerda, no todas las flores son inocentes. Algunas tienen hambre. Activa la campanita para no perderte ninguna historia de Sello de la Noche. Hasta la próxima, si las flores te dejan ir.